Es un placer estar contigo para estudiar la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es una voz viva. Dejemos que la Biblia siga hablando al corazón. En ella encontramos dirección, consuelo y esperanza. Hagamos juntos este recorrido mirando a Cristo como el puente entre el cielo y la tierra. Bienvenidos a Pan Diario de Esperanza, una porción de la palabra de Dios. Cuando hablamos de liderazgo, de dirección y de unidad, la Biblia utiliza una imagen muy clara y poderosa. No se trata de control humano ni de jerarquías impuestas, sino de una relación viva que da orden y propósito. Hoy estudiaremos la cabeza de la iglesia. En varios textos, Pablo habla en cuanto a este tema. Escuchemos lo que nos dice la Biblia en Efesios 1:22, en el 5:23 y Colosenses capítulo 2, verso 10. Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El apóstol Pablo utiliza con frecuencia la metáfora del cuerpo para describir a la iglesia. En ese lenguaje, Cristo ocupa un lugar único. No es solo un miembro, más bien ni una figura simbólica. Cristo es la cabeza. Comprender lo que significa que Cristo sea la cabeza de la iglesia es esencial para entender cómo funciona la iglesia, cómo se mantiene unida y cómo crece de manera saludable. En la Biblia, la palabra cabeza se utiliza para describir liderazgo, autoridad, dirección y responsabilidad. Veamos algunos de estos ejemplos. Y escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Tú y Eleazar el sacerdote y los padres de las casas de la congregación. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco, Resín. Y finalmente escuchamos a Pablo decir: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. En estos textos se muestra que ser cabeza implica liderazgo real, que implica responsabilidad y dirección. Aplicado a Cristo, esto significa que Él es quien guía, quien orienta y quien sostiene a la iglesia. Y con este trasfondo, el apóstol Pablo nos habla en teoría. El apóstol Pablo sabe que la iglesia de Colosas estaba siendo influenciada por enseñanzas que parecían profundas y espirituales, pero que en la práctica estaban desplazando a Cristo del centro. Por eso, después de afirmar quién es la cabeza, Pablo les advierte a los hermanos de Colosas lo que ocurre cuando la iglesia deja de aferrarse a él. No es una falta de actividad, sino una desconexión espiritual. Y en ese contexto, entonces el apóstol Pablo les dice: Y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y en 1 Corintios, en el capítulo 12, verso del 12 al 27, Pablo explica que la iglesia es como un cuerpo humano. Aunque es uno solo, está compuesto por muchos miembros y cada uno cumple una función distinta. Ninguna parte es innecesaria, ni puede decir que no necesita a los demás. El ojo no puede prescindir de la mano, ni la cabeza puede prescindir de los pies. Dios dispuso cada miembro en el cuerpo conforme a su voluntad, para que no haya divisiones, sino cuidado mutuo. Cuando un miembro sufre,
todo el cuerpo sufre. Y cuando uno es honrado, todos participan de ese gozo. Y así Pablo nos enseña que la iglesia es un cuerpo vivo, unido, independiente, donde cada persona tiene valor, tiene propósito y tiene responsabilidad. Por eso, no solo necesitamos una cabeza para que dirija, sino también miembros que permanezcan unidos y que cumplan su función en amor. Así como el cuerpo no puede vivir sin la cabeza, la iglesia no puede vivir sin Cristo. Y así como cada parte del cuerpo es vital, cada persona es importante dentro de la iglesia. No siempre reconocemos el valor de algo hasta que lo perdemos. Y esta verdad no se recuerda cuán indispensable es cada miembro cuando Cristo gobierna como cabeza. Desde su ascensión, Cristo continúa su obra en la tierra. Y esto lo hace por medio de personas a quien ha llamado y ha capacitado. Él, como cabeza de la iglesia, dirige toda su obra mediante sus siervos que dependen del poder y la sabiduría de lo alto, quienes han sido llamados a enseñar y a cuidar el pueblo de Dios, llevan una gran responsabilidad. No actúan en nombre propio, sino como representantes de Cristo. Son atalayas espirituales, llamados a velar, advertir, animar y señalar el camino seguro. Su labor requiere vigilancia constante, fidelidad y una dependencia continua de Dios. Solo permaneciendo cerca del Señor pueden cumplir la misión con claridad y firmeza. La verdadera fuerza del servicio cristiano nace de mirar lo invisible y confiar plenamente en su poder. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces nuestra vida espiritual depende de permanecer unidos a Él. Separado de Cristo es perder la dirección, perder la fuerza y el crecimiento. Hoy somos llamados a examinarnos, a preguntarnos si realmente estamos conectados a la cabeza o si estamos intentando funcionar por cuenta propia. Oremos, pidámosles a Dios siempre estar conectado a Cristo como la cabeza. Nuestro gran Dios, reconocemos a Cristo como la cabeza de tu iglesia. Enséñanos a depender de Él en todo. Únenos como cuerpo, fortalécenos y guíanos por tu Espíritu. Que vivamos conectados a Cristo, nuestra fuente de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Cristo gobierna nuestras vidas como cabeza, vivimos, crecemos y permanecemos unidos. No andemos hoy sin la cabeza principal, porque un cuerpo sin cabeza no sabe dónde ir ni cómo actuar. Así que hoy, que Cristo sea lo principal en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y tengan un excelente día.